Noches y bueno, un saludo afectuoso a usted Antonio y a Brian, recordando que hoy no vamos a poder terminar las charlas y irnos a cenar como siempre. Espero que el próximo año podamos hacerlo de manera física. Bien, como decían, la charla de hoy está en relación a la importancia de la trayectoria balística como medio de prueba. He intentado que sea algo que pueda entrar dentro de la economía jurídica de todos los países, porque siempre que hablamos a veces, pues hablamos desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de nuestro código. Pero en esto tengo un trabajo de hace algún tiempo ya en el que he hecho una clasificación en fases de toda la investigación criminal. Es decir, desde el momento que se comete el delito hasta el momento que va a empezar el juicio oral. O sea, esto comprende la investigación criminalística, la etapa preparatoria, hasta el momento que va a empezar el juicio oral. Es verdad que las últimas, si se fijan, la fase 14 a veces se realiza en el proceso oral y también la necropsia. Las 15 fases comprenden entonces toda la investigación de la escena de hechos. Esto lo tienen, si alguien quiere leerlo con detalle, hay un libro que se llama La autopsia. En el capítulo 9 está eso, y también se puede descargar de manera gratuita ya hace algunos meses el libro de medicina legal, porque se ha agotado físicamente y a la editorial pues no le importa que lo compartamos. Dentro de esas 15 fases, yo tengo una sexta que es primera hipótesis criminalística y luego la fase 12 que es informes periciales. Porque antiguamente la definición que había de medicina legal decía es una ciencia auxiliar del derecho. Pues ya no es una ciencia auxiliar del derecho. Hoy en día, en todos los países, desde México para abajo, están trabajando con el sistema acusativo. Lo que hace es que cualquier informe pericial de medicina legal, criminalística, de todas las ciencias forenses, va a ser introducido al sistema procesal como un medio de prueba. ¿Qué es la prueba? Aquí entramos con el gran problema. ¿Qué es un medio de prueba? ¿Cuál es la diferencia entre medio y prueba? ¿Qué es el sujeto de prueba? ¿Qué es el sujeto como objeto de prueba? Estas finales, porque la prueba es algo que vamos a demostrar. Pero ¿qué es el sujeto de prueba o el objeto de prueba? Esta es la gran diferencia que va a haber en el momento en que tengamos que intervenir en otra área, que es la área de genética, en la área de el momento en que el imputado se convierte en un objeto de prueba porque le vamos a extraer algo de saliva, un poco de sangre, para obtener su ADN y hacer la comparación. La prueba entonces es algo susceptible de comprobación y contradicción. Esto es algo muy importante, porque nosotros podemos probar, y como veremos ahora, podemos trabajar con una prueba, sí, la presentamos, pero en este sistema acusativo permite que el juicio sea contradictorio. México dicen adversarial, es decir, que se presentan dos posturas, blanco y negro. Y no hay nadie que escoger, no hay nada que escoger. Eso es problema del tribunal de sentencia, a quién le va a creer. Y aquí tenemos el porqué, la importancia que hay en que estemos de fiscales o estemos de abogados de la defensa, el hecho de demostrar que tenemos la razón mediante las pruebas, porque vamos a presentar una teoría del caso. En esa teoría del caso vamos a hablar de lo que vamos a prometer, lo que vamos a poder probar con lo que presentemos. El hecho es la expresión material de la conducta plasmada en algo visible, y esto es lo que nos va a permitir ayudar a demostrar en este tema concretamente de la criminalística
y la balística. La prueba entonces, según Cabanellas, es la demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho. ¿Y qué es la pericia? Es un medio de prueba, consistente en la manifestación del conocimiento que tiene un tercero, llamado perito, acerca de un dato procesal que el tribunal le encarga dictaminar mediante los puntos de pericia. Aquí sí va a haber una variación en algunos países en relación a qué es, pero todos entienden que es el momento en que tú vas a solicitar que necesitas un perito en cualquier área de ciencias forenses, lo solicitas al tribunal, el tribunal acepta, van a nombrar al perito, el perito va a tomar posesión como perito y en ese momento se le va a suministrar las preguntas sobre las que debe versar su informe. Esos son los puntos de pericia en Bolivia. En otros países le dan otras denominaciones. Cuando termine de realizar su informe pericial, va a ser presentado en el tribunal y a partir de ese momento se introduce como un medio de prueba. Medios de prueba tenemos, en Bolivia está en el pruebas periciales, en el artículo 104, 215, 349. En el proceso ecuatoriano dice hay 3 tipos de medios probatorios: la prueba documental, la prueba testimonial y la prueba pericial. En el proceso peruano se dice la confesión, testimonio, la pericia otra vez. O sea que esto es con una cierta variabilidad, pero es aceptado en todo en Sudamérica y en México. En México también hay más variaciones porque recuerden que México es un sistema federal, entonces en cada región tienen un propio código penal. Entonces, la prueba pericial entonces la realiza una persona experta en el tema nombrada por el tribunal a solicitud de las partes para resolver preguntas especializadas o puntos de pericia con base a los conocimientos científicos. ¿Cómo vamos a trabajar esto? Ya seamos fiscales o abogados de la defensa, no entramos en el tema de la teoría del delito. Tenemos que trabajar en relación a la teoría del caso, o sea, este caso concreto que estamos trabajando. Y va a ser entonces el resultado de la conjunción de hipótesis fácticas, jurídicas y probatorias que vamos a manejar. Esto nos va a permitir presentar al tribunal nuestra teoría del caso con fundamentaciones y con pruebas, de manera tal que la otra parte también va a presentar su teoría del caso igual. Entonces, depende muchísimo, dentro de la capacidad de utilizar las técnicas de litigación, ya sea litigación jurídica o litigación forense, para que el tribunal de sentencia te crea a ti y no a la otra parte. La historia entonces debe ser única, coherente, breve. Y debe estar basada en elementos fácticos, o sea, hechos normativos dentro de lo que es la norma de cada país y que además sean probatorios. En alguna conferencia anterior se hablaba de los elementos probatorios, que había una libertad probatoria. En penal hay una libertad probatoria. El tribunal no puede decir que no te acepta una prueba, salvo que considere, y de hecho cuando termine la sentencia indica: esta prueba ha sido rechazada por tal motivo, porque no tenía relación con el hecho o porque contradice lo que dicen los tratados internacionales sobre el tema, que puede ser, por ejemplo, balística, y que dice, pues en el tratado de fulanito esto dice lo contrario de lo que se está pretendiendo probar. Tenemos entonces que en la investigación de la escena de hechos vamos a recolectar vestigios o indicios. Para que tengamos claro, un ejemplo sería como si en la escena de hechos encontramos una huella dactilar. Alguien ha dejado su huella encima de un cristal.
Esto es un indicio que nos permite conocer la existencia de otros. ¿Sí? Ese indicio, mediante orden del fiscal, va a pasar al laboratorio, va a pasar al nombramiento de un huellógrafo para que trabaje sobre esa huella y nos indique a quién pertenece. Entonces, el indicio se ha convertido en evidencia en el laboratorio, porque el huellógrafo ha hecho la comparación y dice esto pertenece a Pepito de los Palotes. Pues bien. Y se va a convertir en prueba cuando él realiza un informe escrito en el que indique, me han proporcionado una huella, un indicio de la escena de hechos, en el laboratorio la he comparado y pertenece a fulano de tal. Aquí puede haber más detalles, es decir, corresponde a tantas minucias de comparación, hay muchas formas de eso, pero cuando termine eso lo firma y lo presenta, y ese dictamen o informe pericial va a ser el que va a entrar como medio de prueba. De manera similar sería para el tema de balística. Es decir, que en la escena de hechos, pues por ejemplo hemos colectado una vaina percutida, una vaina disparada. Si es una pistola, a 70 centímetros a la derecha o a 70 centímetros a la izquierda, la vamos a encontrar. Lo que quiere decir que nos está indicando dónde estaba parada la persona que ha disparado. Porque la pistola, al disparar, una vez disparado, extrae la vaina y la tira a un costado. Por lo tanto, esa vaina podemos mandarla al laboratorio con el arma. Y allí se trabaja en el laboratorio disparando otra y haciendo una comparación. Y el informe pericial va a decir, esta arma es la que ha disparado en este hecho, esta arma es la que ha disparado el proyectil que ha entrado en esa persona. Decíamos entonces que hay que elaborar una teoría del caso, que debe cubrir la mayor cantidad de hechos, que pueda ser creíble. En este caso, si ustedes siguen la línea roja, porque no sé si se ve mi puntero, pero esta línea roja, estaría hablando del hecho de la trayectoria del disparo. Bien, esa trayectoria del disparo llega a la persona y cuando estemos trabajando en la escena de hechos podemos encontrar el proyectil que ha atravesado a la persona en los distintos puntos, ya sea aquí, aquí o aquí. ¿Por qué ha sucedido esto? Aquí ahora tenemos el trabajo que debe ser realizado por todos los forenses. Por una parte es el balístico, pero por otra parte aquí en este momento está el informe del médico forense, que cuando haga la autopsia tiene que explicarnos cómo del orificio de entrada se ha golpeado con qué, por ejemplo con la columna vertebral, y eso ha hecho que se desvíe de su trayectoria original, de esta trayectoria en rojo, y se haya convertido en un origen de este color naranja, el amarillo o este más claro. O sea que el proyectil vamos a encontrarlo en cualquiera de estos tres puntos, dependiendo el trayecto que ha habido del disparo dentro del cuerpo de la persona. Cuando hacemos la teoría del caso, tenemos que hacer una formulación de la hipótesis. ¿Qué es lo que puede haber sucedido? Ahora, esta hipótesis tiene que tener un contexto de realidad, de una posible solución. Por ejemplo, en esta primera imagen que estamos viendo, le están disparando a alguien. Parece que es a menos de 70 centímetros, con lo cual quiere decir que si se ha disparado a esa distancia, en el orificio de entrada va a haber restos de pólvora, porque los disparos a corta distancia, a menos de 70 centímetros, van a dejar residuos de disparo, residuos de pólvora alrededor del orificio de entrada, alrededor del anillo de Fish. Ahora, esto lo podemos experimentar en el laboratorio, es decir, que podemos demostrar que a esa distancia se consigue ese halo de dispersión de residuos. Eso lo vamos a trabajar en el laboratorio y nos va a permitir entonces afirmar que se ha disparado a una X distancia. Supongamos en la segunda imagen que se ha disparado desde más lejos, más de 70. Por lo tanto, no hay residuos de disparo, no hay restos de pólvora.
Pero sí hay una explicación que podría ser como la anterior. Ha habido un proyectil que estaba localizado en otro sitio. Pero en esta ya vamos a empezar a trabajar con el tema de la trayectoria, lo que nos va a permitir identificar que esta persona que está situada aquí tiene una determinada altura, tiene una determinada forma de levantar las manos. O sea, este ángulo de mover nuestro brazo es personal. Entonces, hacemos una formulación de la hipótesis con un principio debidamente comprobado, una solución posible, que tiene que estar dentro de los conceptos científicos, que podamos demostrarlo, que llevemos al laboratorio y podamos decir esto se replica las veces que ustedes quieran. Y se va a plasmar en un informe del balístico, convirtiéndose en un medio de prueba y que nos va a permitir comunicarlo al tribunal de sentencia. Para eso tenemos que probar que el arma encontrada en la escena de hechos es la que se ha usado, es la que se ha disparado, es la que ha entrado, es la que ha producido el hecho de la muerte de esa víctima. 1, 2. Probar que el proyectil es el disparado con el arma. Probar la distancia a la que se disparó y probar cuál persona ha sido la que ha disparado. Aquí tenemos un ejemplo y les he traído un caso real en el que hay 3 personas dentro de la casa, le disparan a la víctima mientras está durmiendo y como no han podido tener la capacidad criminal para armar el caso, al final se echan la culpa a los 3. Dice, ¿quién ha disparado? Pues yo. Era imposible eso, pero había que demostrarlo. Hemos trabajado en este caso con un tema que es balística comparativa. La balística comparativa habla de que vamos a trabajar con el proyectil, con la vaina, con los residuos de disparo, produciendo un informe pericial en relación a eso. Hay otra que es balística reconstructiva, en el que vamos a trabajar con la planimetría. A veces, si podemos trabajar con todos los elementos, podemos producir un video. No es tan difícil, es una cosa medianamente fácil el producir figuritas que tú puedas manejar como muñequitos y graba la escena. O lo haces, si eres bastante más hábil, con algún programa de software que te lo hace ese video. Pero lo que necesitamos encontrar aquí es ahora hablar de esa trayectoria, de la trayectoria balística. Por una parte tenemos la trayectoria dentro del cuerpo, el momento del orificio de entrada y el orificio de salida. Pero entre el orificio de entrada y el orificio de salida hay un trayecto en el cuerpo, que ese trayecto y el ángulo del trayecto nos lo va a dar el médico forense después de realizar la autopsia. Tenemos entonces la trayectoria en el cuerpo. ¿Por qué y de qué nos va a servir esa trayectoria? Porque resulta que esa trayectoria en relación a la horizontal del suelo tiene un grado. Más arriba, más abajo, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Eso es un trocito que nos va a permitir añadirlo al resto de la trayectoria desde la salida del cañón del arma hasta que llega a impactar en el cuerpo. Pasa por el cuerpo y vuelve a salir y vamos a encontrarlo exteriormente ese proyectil. A veces es verdad que no llega a salir y se queda incrustado, por ejemplo, en la columna, pero lo más frecuente es que sí salga y encontremos el proyectil alojado en la escena de hechos, en cualquier parte de la escena de hechos. Para demostrar esta trayectoria se puede utilizar GPS y también láser. Y como van a ver, en el cuerpo también se puede incluir varillas, palambres. Todo eso va a producir otro informe pericial que también va a ser introducido como un medio de prueba. Tenemos entonces que, vamos a suponer que no ha salido ese proyectil, sino que ha sido disparado y llega al cuerpo y se queda en el cuerpo. Entonces hay que proceder en el momento de la autopsia a extraer ese proyectil disparado. Ahora,
como ustedes están viendo, ahí se ven unas pinzas anatómicas, pero las pinzas anatómicas tienen que estar recubiertas de plástico, de manera que cuando recojan el proyectil no le causen ningún daño, porque eso nos puede complicar para la identificación de los proyectiles cuando trabajemos con el microscopio de comparación. ¿Cómo hacemos ahora para encontrar el segundo proyectil? Porque tenemos el proyectil que hemos encontrado en el cuerpo. Con el arma que nos ha proporcionado la Fiscalía, en el laboratorio vamos a utilizar, por ejemplo, esta caja, que es la que nosotros utilizamos más aquí. Hay tanques de agua, de aceite, pero esta es una caja que la tenemos llena de paja, algodón, y se dispara por donde está el número 1. Agarras el arma, disparas, y en ese momento tienes tú la vaina percutida y el proyectil que lo vas a recoger generalmente al medio de esa caja. Entonces tienes para comparar las vainas y tienes para comparar el proyectil. Esto es lo que va a permitir probar si esa arma es la que ha disparado. Lo llevamos, los dos proyectiles, al microscopio de comparación balística. El microscopio de comparación balística, como ven, tiene dos platinas, pero un solo visor, lo que nos permite colocar los dos proyectiles, las dos vainas, y realizar una comparación. Y vemos aquí, por ejemplo, en esta primera, se ven los dos proyectiles y se ve la rayadura. Cuando el proyectil sale del arma, para poder tener la certeza de acertar en un blanco, dentro del cañón del arma tiene que producirse un giro y es obligado entonces el proyectil al salir por el cañón del arma al tener que girar, ser rayado. Este rayamiento que se va a producir es único para cada arma. Lo que quiere decir entonces que si disparamos y no es, como en este caso, igual, pues no es la arma que ha disparado ese proyectil que hemos encontrado en el cadáver. En cambio, en esta otra, sí podemos ver que es el mismo. Entonces, en el microscopio de comparación balística vamos a poder trabajar, primero, viendo si es el mismo proyectil. 2, viendo si es la misma vaina. Porque el martillo percutor golpea de una manera siempre igual en cada arma. Por lo tanto, la parte de la base o culot de la vaina la podemos encontrar con que el sitio que golpea el martillo siempre es el mismo. Como ven ustedes en la imagen del microscopio, es idéntico el sitio donde golpea. Ahora, otra parte que también nos permite identificar si es el arma es la uña extractora en las pistolas, no en los revólveres, porque en los revólveres no se extrae nada, no salta la vaina. Pero en una pistola sí. Y si se fijan en la parte superior de esa imagen, ha habido una uña extractora para sacar la vaina hacia afuera que ha producido una lesión. Esa lesión de la uña extractora también es característico de cada arma. Entonces tenemos la forma de demostrar que esa arma ha sido la que ha disparado con el análisis comparativo del proyectil, con el análisis comparativo de la vaina, y si es pistola, con el análisis comparativo de la uña extractora. Hay otra forma también en la que al principio decíamos alguien había disparado a menos de 70 centímetros de una persona. En ese caso va a haber residuos del disparo. Se denomina residuos de disparo de un arma porque es una traducción del GCR que lo utilizan en inglés. El GCR se puede quitar de las manos lavándose durante un buen rato. Pero si la persona ha tenido el detalle de lavarse las manos y cuando tú vas a detenerlo no tienes la posibilidad de hacer eso, sí, la idea es pedirle la ropa que tenga. Porque los residuos de disparo de un arma de fuego no son volátiles y permanecen en la superficie hasta que son
mecánicamente quitadas. O sea que se le puede decir a la persona, ha disparado, si era zurdo, derecho, y entonces si le pedimos este traje, dice, pues esta parte de aquí la vamos a mandar al laboratorio de traje, en el laboratorio vamos a hacer un recorte de toda esta parte y la metemos en algún aparato. Por ejemplo, el que nosotros utilizamos aquí más en Bolivia es el cromatógrafo de absorción atómica. Se coloca en esas botellitas ese trozo, trabaja el aparato y nos da los componentes de los residuos de pólvora. Cada arma tiene un componente de residuos de pólvora. Por lo tanto, podemos hacer una comparación de si esta arma tenía más cobre, más esto, y entonces vemos si son similares. Y además, tendríamos el hecho de poder inculparle a esa persona, porque esa persona tenía pólvora del arma con el que se ha disparado en ese caso. ¿Cómo se explica que él tenga residuos de pólvora de un arma con la que él no ha disparado? El cromatógrafo de absorción atómica, si lo usamos, el mercurio procedente del fulminante que hay en la base de la vaina, donde hemos visto que había un golpe del martillo, hay un fulminato de mercurio que es el que enciende al golpear. Al ser golpeado se enciende y por un oído, un huequito muy pequeñito, pasa a encender la pólvora. Al encender la pólvora se produce una deflagración, es una ampliación. La pólvora se consume y tiende a expandirse. Al tender a expandirse, el único sitio que tiene es expulsar el proyectil. Pero entonces podemos encontrar restos de mercurio, de cromo correctivo en algunas, hasta los 40 centímetros, el bario no sobrepasa los 30 centímetros y en algunos casos por activación neutrónica también podemos encontrar antimonio y bario, es decir, sí, con otro aparato, no con este. Pero esto nos permitiría trabajar con el tema de residuos de disparo. Teníamos entonces que la balística comparativa, que hemos trabajado con el tema de comparación de proyectiles, comparación de vainas, residuos de pólvora, y con esto se realiza un informe pericial. La segunda parte sería la balística reconstructiva, porque vamos a reconstruir la escena de manera científica, comprobable. Podemos utilizar la planimetría. La planimetría, por si alguno no se recuerda, es el plano que se realiza de la escena de hechos para ver dónde están situados los muebles, el cadáver y las evidencias que se hayan encontrado. Pero vamos a trabajar entonces ahora con el tema de la trayectoria. Habíamos dicho al principio que una de las partes con la que trabajábamos era el trayecto dentro del cuerpo de la persona. O sea, analizamos el orificio de entrada y el orificio de salida. Y eso se le solicitaba al médico forense que nos proporcione un ángulo de trayectoria al pasar por el cuerpo el proyectil. Esto se puede hacer con un GPS también, con un láser. Como verán en el ejemplo que voy a colocar, utilizamos más varillas que son más fáciles de desechar, ¿no? Los láseres a veces, dependiendo de la luz, no te funcionan muy bien. Ahora hay mejorado mucho los láseres para trabajar con eso. Pero tiene que estar alguien manejando eso, aunque hay algunos también de fijación para poder trabajar, pero para los jueces a veces es más fácil y para ti como investigador es más fácil colocar una varilla porque no se va a mover y la puedes fotografiar. Con todo esto se realiza un informe pericial también que demuestre lo que tú estás intentando probar porque lo habías puesto en tu teoría del hecho. Como les decía, les traje uno bastante interesante porque era un caso en el que matan a una persona y las 3 personas que estaban dentro del domicilio se inculpan, con lo cual te habían dejado al aire. Pues dice, bueno, ¿a quién le acuso? Porque los 3 dicen que sí. Recuerden, hemos hablado de que hay una trayectoria del proyectil que va a impactar en el cuerpo y que puede salir a cualquier otro sitio.
En esta de la izquierda habíamos dicho que podíamos demostrar si era menos de 70 centímetros por los residuos. Y en esta final tendríamos que hablar de que la altura que hay de el arma en relación al suelo va a estar en relación a la altura de la persona. Lo que quiere decir que si la persona empuña las cosas directamente, tiene una altura determinada y tiene otra altura al atravesar el cuerpo. Esto nos va a permitir entonces identificar al autor en relación a lo que nosotros estamos trabajando aquí, porque las tres personas que estamos hablando que se han autoinculpado no tienen la misma estatura, por lo tanto ya tenemos un dato para trabajar. Hay que trabajar también con el trayecto de disparo desde que sale del cañón, atraviesa el cuerpo de la víctima y se aloja finalmente. Y para eso vamos a trabajar con iba a decir un término que nosotros lo utilizamos aquí, el angulímetro, dice, pues es un aparato que sirve para medir ese ángulo de trayectoria. Tenemos entonces una herida de entrada, una herida de salida, una distancia al suelo, en ambos casos, lo que nos está hablando de una trayectoria en el cuerpo, con un ángulo determinado. Hay un orificio de entrada y un orificio de salida, y hay un trayecto en ese cuerpo, como lo están viendo aquí, mostrado por unas varillas. En este caso entonces nos piden, dice, ¿cuál es el objeto de la pericia? Recuerdan, al principio yo hablaba de los puntos de pericia, lo que te permite, lo que hace que el perito esté obligado a contestar lo que le han solicitado en el momento en que toma posesión como perito. Que puede añadir más cosas, pero no puede eludir contestar lo que se le ha preguntado. En este caso tenemos el hecho de que alguien ha sido muerto con varios disparos, estando en su cama durmiendo. Por lo tanto, tenemos aquí varios elementos con los que hay que trabajar. Entonces dice, determinar la trayectoria del lugar del hecho. Determinar la ubicación y proyección de las vainas. Recuerdan, a 70 centímetros a la izquierda o a la derecha. Determinar si el elemento agresor cambió de posición. Y establecer distancias de disparo en la frazada de color amarillo. Aquí hay dos frazadas, una sábana y la cama. Esta es la planimetría. Aquí tenemos situada la cama. Aquí hay una vaina servida, como la ven, y aquí hay otra vaina servida. Lo que quiere decir que estas dos están aquí, que el que ha disparado se encontraba en esta situación. Porque ha salido a 70. No puede estar en esta otra porque le dificultaría el mueble. Entonces ya tenemos claro que la situación del autor tiene que estar en ese sitio. Aquí tenemos ya la cama, las manchas hemáticas y los orificios que están hablando de esa trayectoria. Aquí tenemos unas varillas. ¿Recuerdan? Esto es lo que tenemos ahora que demostrar. Tenemos una víctima a la que le han disparado. Hay las frazadas, hay el colchón de esponja, un colchón de lana y la parte de madera de la cama. Porque hemos encontrado un proyectil, como lo ven aquí, 49-50 grados, el otro a 44-45. Pero estos dos proyectiles entonces en la trayectoria tienen que coincidir con los dos colchones, con la víctima, con la frazada. Y cuando lleguen a este punto, sabemos quién ha disparado. Es decir, estamos hablando de la altura del disparo. Esto nos va a permitir averiguar cuál de las tres personas ha sido la que ha disparado, porque no pueden tener la misma altura. Entonces necesitamos primero localizar el sitio, ya más o menos lo tenemos que marcar, y colocar a la persona en ese sitio. Bien. Pero además tenemos que seguir esta trayectoria y saber dónde está este punto. Hace un momento hablaba yo sobre la dispersión
de los residuos de disparo, de la pólvora. A la distancia que se ha disparado es corta, por lo tanto hay residuos de disparo. Pero no hay residuos de disparo en este caso en el cuerpo de la víctima, porque había unas frazadas. Entonces vamos a analizar la frazada para ver a qué distancia de la frazada hasta donde está la punta del cañón del arma, qué distancia había. Entonces, esto es un disparo de distancia intermedia en el cuerpo. Esto no lo vamos a encontrar en este caso porque estaba cubierto por las sábanas, por las mantas. Entonces, lo que nos proporcionan es esto, una manta en la que se ve los 3 disparos. Y vean ustedes, aquí están los residuos de disparo. Ahora, necesitamos llevar al laboratorio una muestra. Entonces, hay que conseguir una frazada bastante similar, si es posible idéntica, a la que nosotros le vamos a disparar de diferentes distancias con la misma arma hasta que consigamos la distancia exacta para la dispersión de los residuos de disparo. Para ver ese halo de ahumamiento, tatuaje, taraseo, en resumen, restos de pólvora. Se realiza 3 disparos por cada área, estableciendo la distancia. Se produjo entre 17 a 20 centímetros de distancia entre la boca del cañón y la frazada. Tenemos claro entonces dónde estaba situado eso. Tenemos claro ahora mismo el sitio donde estaba parada la persona por las vainas. Y ahora la podemos acercar a la cama porque tenemos claro a qué distancia se ha disparado. Con esto estamos acercando a la persona y estamos intentando ver si ese punto de convección corresponde a cuál de las 3 personas. Aquí está la obtención de halos de ahumamiento de testigos, o sea, que lo que se va disparando, ¿no?, a diferentes distancias hasta que tenemos la certeza de decir está a 70 centímetros. Perdón, a 20 centímetros. Los orificios del proyectil han seguido un trayecto. Aquí lo vemos, los proyectiles están en los listones de la cama de madera y de ese sitio es donde va a seguirse la trayectoria a través del colchón y a través de las frazadas y tienen que unirse con el informe del médico forense que nos diga que corresponde al mismo ángulo de trayectoria. Con esto vamos a descubrir, por si acaso alguien quiere leer más detalles de esto, hay un libro que lo hemos sacado el año pasado, se llama Criminalística, y tiene prólogo para mí, el mejor exponente de criminalística en el mundo hispano, el capitán Dr. Juventino Montiel Sosa. Estos son los 3 orificios de salida. Estos son los 3 orificios de entrada. Y tenemos, mediante las varillas, en qué postura estaba, porque él no estaba completamente echado, sino en una postura un poquito más hacia. De manera que cuando hacemos converger estas varillas, nos va a dar el punto de la salida. Y entonces tenemos el sitio exacto desde donde se puede haber disparado. Es decir, estamos hablando la altura y la distancia en relación a la cama que coincide con las vainas disparadas. Por lo tanto, tenemos que colocar a los 3 presuntos autores en un determinado sitio. Una vez que se coloquen en ese sitio, se mide la altura, se mide todo y se les proporciona un arma con una guía.
a la distancia prevista y que tiene que coincidir entonces con la altura de la persona. Aquí entramos con la otra parte. ¿Cómo se dispara? Pues todo el mundo hace este movimiento, pero este movimiento de levantar así tu mano, el sitio que sea, va a variar en cuanto a estructura ósea y a tu altura, a la altura de la persona. Va a variar completamente. Entonces, eso nos va a permitir ahora identificar cuál de los tres habitantes de la casa es el que ha disparado. Porque va a coincidir el momento que coloque su mano con el arma, como en este caso, no va a ser igual en los tres casos. Y con eso hemos conseguido hacer el informe indicando la persona que ha disparado, esta persona. ¿Por qué? Porque coincide la altura, porque coincide las características de movimiento del brazo, que también la parte anatómica es muy importante. Y la posición del tirador y la trayectoria del cuerpo va a ser para todos los casos. Esto que están ustedes viendo no es tan cierto, ¿no? Porque nadie dispara desde ese punto, sino que eleva un poco la mano, claro. Pero desde el momento de la salida del proyectil del cañón del arma, cuando atraviesa el cuerpo, este ángulo tiene que coincidir con la altura del que ha disparado. Esto también de manera similar. Y con esto hemos llegado a identificar uno de los tres. Así que lo he hecho un poco más cortito porque me imagino que va a haber más preguntas. Les pongo aquí también los datos de mi página web por si quieren hacer una visita. Tengo 3.020.000 visitas, así que sería agradable contar con su visita en la página web nunesdearco.com. No sé, Antonio, si usted quiere que pasemos a las preguntas o... Yo, el arma y la apretan. Apretan, al apretar hacen de que lo que suceda es de que no haya un orificio mayor afuera, sino que al entrar el orificio, el proyectil causa una bocamina de Hoffman, le llaman, o sea que produce una lesión adentro cuando está apretada, apoyada al cráneo. Y los disparos a más de 70 centímetros ya no hay forma de saber a cuánto lo han hecho. Salvo los disparos a larga distancia y, como usted decía, con rifles de potencia. Pues lo han hecho a 1 kilómetro, 2 kilómetros. En ese caso, cuando llega al cuerpo, no se produce un orificio pequeño, como en el caso que estamos viendo hasta ahora, sino aparece como una lesión, como una pedrada en el cuerpo. Se deshilacha, se rompe la piel con los disparos a larga distancia. Entonces, ya tiene usted datos para el examen en cuanto ha visto el cadáver en la escena de hechos para saber de qué arma estamos hablando. Los primeros indicios, que después hay que demostrarlo, claro. Así que esperemos una preguntita más o hacemos otro sorteo. no, aquí hay una pregunta de parte de la abogada Heidi Hidalgo, dice, buenas Adelante. noches, buenas noches. ¿Cree usted que existen procedimientos bien estructurados para custodia de las pruebas obtenidas de una escena del crimen? Ya, en esto hay que ser bastante cuidadosos porque esto es lo que se denomina la cadena de custodia, que lo van a ver en todos los países, está dentro del Código de Procedimiento Penal, en algunos un poco más detallado y en otros menos, pero se refiere al hecho de que tiene que constar con notas de archivo, notas de recepción
y de transmisión lo que se haya colectado. Si yo puedo demostrar que en un determinado momento, por ejemplo, se ha colectado esa vaina y está el investigador la ha recolectado, la ha puesto en la lista de evidencias de la escena de hechos y la ha mandado a la bodega o al archivo de evidencias y en el archivo de evidencias le han dado un registro que dice recibido estas vainas del caso tal, etcétera, pero están además cerradas y el fiscal ordena que el balístico vaya al archivo y saque esas evidencias para trabajar. En ese momento también se hace otro papelito de recepción y consta la hora y el día y el tiempo que lo ha tenido el balístico y el tiempo que entrega el balístico otra vez al archivo. De manera que yo puedo seguir esa cadena de custodia y ver si alguien que no estaba autorizado lo ha tocado, lo ha examinado y con eso ha violado esa cadena de custodia y por lo tanto eso se convierte en una prueba ilegal. Claro, ustedes habrán visto películas norteamericanas. Y aquí tenemos un problema porque en las películas norteamericanas se están trabajando con un sistema penal distinto. Nosotros en Sudamérica y México trabajamos con el sistema acusativo. El sistema acusativo implica que el director de la investigación es el fiscal, que él es el que dirige la investigación y que todo lo que se colecta, lo que se encuentra en la escena de hechos, tiene que estar en una lista de evidencias registradas, firmadas, selladas y guardadas. ¿Qué pasa en un sistema inquisitivo? En Estados Unidos sigue funcionando en muchos estados. Recuerden, Estados Unidos es un estado federal, entonces en cada región tienen sus propias normas. Pero es un sistema inquisitivo en algunos casos y en otros es mixto. Entonces hace que el investigador vaya una noche, revisa la escena, coge una bolsita y se la guarda en el bolsillo y al día siguiente va al archivo de evidencia y dice, oye, mete esto en el caso tal. En nuestros países eso no se puede hacer porque no ha entrado en esa colecta de evidencias, no ha entrado en la cadena de la custodia de las evidencias. Entonces no serviría. Claro, porque estamos hablando que nuestro sistema es un sistema acusativo en el que tiene que ser controlada toda la colecta de evidencias. Si no, es una prueba ilegal. Ahora, en muchas de las otras partes, por ejemplo, hay una serie en la que la investigadora le interesa mucho conseguir una confesión, por ejemplo. Pues en un sistema acusativo eso no sirve. Porque el primer día de la audiencia, como un abogado de la defensa puede decir, mire usted, a mi defendido lo han lastimado y se ha asustado y por eso ha hecho esa confesión. Y se retiran. No tiene tanta validez. O sea, la confesión en el sistema inquisitivo sí funcionaba, pero en el sistema acusativo no sirve. En el sistema acusativo lo que va a funcionar son pruebas. En el sistema acusativo hoy día la reina de las pruebas es el ADN, no la confesión. En el sistema inquisitivo era la confesión. Entonces entiendo yo que la cadena de custodia es lo que se debe mantener. Si yo puedo demostrar que eso no ha funcionado porque se ha roto, porque en un determinado momento había un día en que no se sabe quién la tenía o la tenía alguien, pero que no debía haberla tenido porque no tenía autorización, se ha roto. Y esa es una prueba ilegal. Si quiere alguna aclaración, escríbanosla y se la hago, porque también va a depender un poco de algunos de los países en los que no difiere muchísimo en el sistema acusativo, ¿no? Pero Acá hay otra pues, pregunta de sí. parte de la abogada Ángela Aldaz. Gracias. Mi pregunta es, ¿el examen balística, forense y el de balística identificativa son lo mismo? Perdón, voy a ver, ¿está en el chat o se lo ha dicho? Bueno, ¿puedes Sí. repetir la balística reconstructiva y la balística qué? Dice, el examen balística, forense y el de balística, creo que es lo mismo, identificativa, es lo Ah, mismo.
Sí, sí. Bueno, no, en este caso simplemente va a variar en lo que estamos hablando, pero en los dos casos estaríamos hablando de una balística forense, porque vamos a nombrar, o sea, que usted como abogado de la defensa o como fiscal va a solicitar que se nombre a un forense del área de balística o un forense de criminalística especializado en balística. Dice, bien, una vez que lo han nombrado, le solicita, como hemos dicho en todos los países también eso va a funcionar, el hecho de que cuando se hace el nombramiento se le proporciona las preguntas que debe resolver en su informe pericial y entonces, dependiendo de las preguntas que se le hacen, va a ser eso, una balística reconstructiva, una balística de identificación. A veces puede ser, oiga, esa arma funcionaba, con lo cual se hace, la pregunta es, ¿ese arma ha funcionado, ha disparado? Hay ocasiones que a veces se puede pedir, por ejemplo, ha sido disparada por un niño o por una persona muy mayor. Y entonces se va a pedir en el informe del balístico decir la celosidad del gatillo. Porque claro, una pistola tiene un gatillo bastante duro para disparar, no es fácil. Pero a veces se puede arreglar eso. Y entonces se pone que es un gatillo más celoso, menos celoso. Es decir, que tú aprietas y dispara. Eso se podía dar en el caso de decir, para demostrar que ha sido disparada por un niño. ¿Por qué? Porque el gatillo había sido arreglado. Pero en ambos casos va a salir un informe pericial balístico o un dictamen pericial balístico. Esto va a variar un poco a veces con algunos países que se denomina informe o se denomina dictamen, pero es lo mismo. Y lo que usted preguntaba entonces lo va a realizar el balístico. Sí, el forense balístico realiza toda esa actividad. A veces preguntan, dice, bueno, pero ¿cómo es esto del balístico? Dice, porque hay países en los que de repente la formación del balístico era médico. Por ejemplo, en Colombia hay varios balísticos que son médicos. Sí, la licenciatura base es una cosa y después es lo que hace la especialidad. Claro, en Bolivia, por ejemplo, la mayor parte de los balísticos todos han sido policías, y entonces tienen una licenciatura en criminalística. Y entonces se trabaja con todo el tema de criminalística, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador, aquí hay una diferencia con todos los otros países. En Ecuador, por ejemplo, los médicos forenses son policías. Y en la mayor parte de los otros países no es así. A leer otras preguntas que Sí, tenemos acá en el chat. Los he pasado a Word para poderlas leer. bien. Dice Sonia Barcia, Ajá. la cadena de custodia es la madre de la materialidad de la infracción y muchas veces de responsabilidad penal, cuando se hace ADN y no debe romperse. Sí, en el tema del ADN, yo entiendo que tenemos otra facilidad, también en casi todos los países está eso, de que podemos contratar nosotros un consultor técnico. O sea, como abogados que nos dominamos el tema, podemos contratar un consultor técnico. Y el consultor técnico va a ir a revisar cómo se realiza la prueba en genética. O sea que lo que se ha pedido es una identificación de ADN. Bien, ha habido una colecta en la escena de hechos de un pelo, por ejemplo. Bien, entonces ese pelo queremos saber si corresponde a la persona. El trabajo que realiza en el laboratorio el genetista lo puede revisar, o sea, mirar nuestro consultor técnico. En casi la mayor parte de los laboratorios está prevista una ventana porque lo que se hace en ADN es todo con ropa para no contaminarles a la prueba que estamos trabajando. Entonces, el consultor revisa por fuera para ver si se está cumpliendo la norma para trabajar con el ADN. El ADN resulta hoy en día la reina de las pruebas, sí, porque con esa puedes demostrar increíble cantidad de hechos criminales, por ejemplo, una violación. Una violación implica, en casi todos los países también nuestros, la violación en el concepto general es el hecho de actividad sexual en contra de la voluntad de la víctima. Entonces, bajo ese concepto, si tú encuentras en la exploración de la víctima dentro de la vagina huellas de ADN, o sea, ya sea por células prostáticas, o sea, por semen, estás encontrando una huella genética.
Ahora, el problema mayor se va a encontrar en el tema de ADN en que tengamos un probable autor. Porque si tenemos una víctima y tenemos los datos de ADN, claro, pero no tenemos un probable autor, no vamos a poder hacer nada, porque no tenemos forma de realizar lo que en las ciencias forenses es lo básico, la comparación. Necesitamos comparar con el presunto autor. Ahora, hacemos la comparación y en ese caso el caso está resuelto, porque ¿cómo se va a explicar que el ADN del presunto autor se encuentra dentro del cuerpo de la víctima? Pues no hay forma, o sea, es un elemento probatorio increíble. El problema se suscita, que al principio yo lo puse, cuando en algunos países los jueces le están permitiendo al autor o al presunto autor negarse a proporcionar su ADN. En algunos casos, como se plantea, dicen porque hay un derecho constitucional en casi todos los países de no autoincriminarse, no autoincriminarse. Pero entiendo yo, y eso lo tengo en mi página web, un artículo sobre ese tema, el sujeto u objeto de prueba, porque entiendo yo que él no se autoincrimina, porque va a dar un poco de su saliva, va a dar un pelo o una gotita de sangre, y él no se va a autoincriminar porque lo va a proporcionar al genetista. Y el genetista forense va a hacer el informe con el que va a ser acusado. Por lo tanto, no entiendo que no puede. Pero sí hay mucha discusión en ese tema en cuanto a la toma de ADN del presunto autor en relación a que sea objeto de prueba o sujeto de prueba. Dice aquí una pregunta: ¿cómo se podría identificar un arma que ha sido alterada o modificada? Es decir, su cañón fue alterado de tal manera que las estrías o marcas ya dejan de ser original. ¿Podría existir dos balas idénticas de dos armas distintas? No. Ahora, alterar un cañón es muy difícil. Eso es muy complicado. Le explico por qué. Porque, por ejemplo, cuando están en la cárcel se fabrica a veces la gente lo que se denomina armas hechizas. O sea, agarran una cañería y en la parte posterior colocan un cartucho entero y algo que golpee la parte de la base del cartucho para que se produzca un disparo como si fuera un arma. Entonces va a salir el proyectil. Pero esos disparos solamente se van a utilizar a corta distancia, porque está saliendo sin ningún curso. No tiene esa forma de conseguir una cierta orientación para conseguir un objetivo. O sea, a corta distancia, pues sí, porque va a salir el disparo del proyectil. Pero si alteramos un arma, como te dice, que es difícil, le voy a repetir, el conseguir borrar, ¿de qué nos va a servir? Salvo que la queramos utilizar para disparos a corta distancia, lo que a veces hacen también algunos atracadores que recortan el cañón de una escopeta. Porque no les interesa tanto la puntería, si la van a utilizar a pocos metros. Entonces, si yo voy a utilizar, modificar el cañón, va a ser para poder disparar a corta distancia, porque pasando de unos 6, 7 metros ya no tengo la seguridad a dónde va ese proyectil. Uno. Y dos, podría ser que también me lesione a mí mismo esa arma, porque no está claro por dónde está yendo. O sea, lo hemos limpiado, o sea que ¿dónde va a salir? ¿Con qué va a chocar? Complicado el tema. Ahora, hay otra pregunta aquí de la segunda parte que dice: ¿podría existir dos balas idénticas de dos armas distintas? Imposible. Pues. Por lo que le estoy diciendo, porque la fabricación hace que el rayado te produzca un rayado diferente en cada proyectil, como lo hemos visto en las fotografías. Uno. Dos, el sitio donde golpea el martillo también va a ser variable, o sea, no va a ser idéntico en todas las armas. Aunque se estén produciendo y usted me diga, tengo aquí dos revólveres que han sido producidos en la misma fábrica, en la misma época, van a tener variaciones. Lo único que va a ser idéntico en ese caso va a ser los restos o residuos de pólvora, porque la fábrica ha utilizado los mismos componentes. En ese caso sí va a complicarnos con los residuos de pólvora, pero no la parte mecánica.
Muy bien, yo creo que fue muy grato ya incentivarlos a que hagan preguntas y Sí, vamos a dar por terminado, pues, si ya no hay más preguntas, esta bien. conferencia de gran importancia. Bueno, muchas gracias, Antonio. Un saludo para usted, para Brian y bueno, para todos los organizadores de estos congresos que